Estamos grabando entonces la consulta del lunes antes del parcial de análisis estructural 2 y empezamos entonces con una verificación de un trabajo que ha hecho ahí un compañero sobre una pregunta de un parcial de teoría. Ahí ya puedes compartir. Ahí comparto. Si recordamos la pregunta de teoría, ¿cuál era? Sí, era, considero un pórtico bien empotrado a un nivel y un vano con una carga puntual horizontal a 3/4 de una columna A1. Demuestra a partir de una estructura cómo se obtiene el sistema de ecuaciones lineales relativo al método de los desplazamientos. Sí. Bien. ¿Quiere que se la vaya leyendo o la va leyendo usted? Bueno, la voy leyendo yo, pero Que sepa un básicamente, bueno, poquito más. primero vemos que esté la estructura entonces con las condiciones que estaban pedidas, que hasta el pórtico, la condición de vínculo y la condición de carga. La condición de carga acá era porque, y no en uno, es porque, bueno, se originaba un tema especial con las cargas en la dirección de la incógnita X3 y bueno, por eso es que la habíamos puesto ahí como para mostrar también que sabían hacer la solución de este caso. Entonces, si considera la siguiente estructura y su deformada, Perdón. bueno, sí, vamos siguiendo. Ahora se procede a deformar el sistema básico, a conformar el sistema básico según el método de los desplazamientos. Bueno, ahí iríamos a leer directamente. Sí. Vamos viendo primero la figura 1, ahora tenemos esta figura que sería, bueno, la figura 2. Sí, Sí, no, en la figura 2 en realidad está llamada como cuando actúa el bueno, sistema exterior de carga 2.A y bueno. 2.B la deformada. Bueno, está bien. Sí, sí, el sistema base, y entonces está puesto el sistema base. Ajá. Sobre dicho sistema básico se procede a aplicar el sistema exterior de carga sobre los vínculos introducidos, se van a generar reacciones. Bueno, sí, no hay problemas. Vamos entonces. Bueno, entonces ahí tenemos en el sistema base, en la figura 2A, que no solamente, bueno, tenemos la reacción P por A sobre H, ahí en el nodo 2, sino que como hay un desequilibrio en los momentos en los empotramientos en la columna de la izquierda, aparece el delta M sobre H también, bueno, en el nodo 1, que sería lo mismo. Entonces, bueno, están identificadas esas incógnitas. Y además está la figura 2, donde están 2B, que están indicadas las incógnitas cinemáticas. Bueno, ahí el más no sé, bueno, no importa, sigamos. Son de estas dos en realidad. No iría acá, lo puse y después decidí por poner Claro, la ecuación figura esta de 1 es abajo. figura 2A más figura 2B, que sí, sería igual a figura 2A más ahora, en realidad la 2B no intervendría, porque eso sería como la identificación de las incógnitas que puede estar al inicio. Sí, sí. Más adelante sale la general. Entonces, bueno, está la AX0. Bueno, pero ahí te faltó. Ah, no, está bien. La 1,0 está en los momentos y está bien. Bueno, vamos a las otras figuras. Bien, acá están las otras figuras. Esto le llamé. Bueno, ahí arriba en el texto está explicado nada más lo que hago Sí. acá trabajando con el método, con la igual a rigidez por desplazamiento, nada más. Entonces la figura 2 sería igual a la figura 2A más 2B1 más 2B2. Eso tendría que decir. Claro, está acá, eso está acá. Ah, está bien. Bueno, y ahí a ver si subís un poco la última figura, por ejemplo. Te faltaría ahí en la fórmula esa que está recuadrada más abajo, figura, por Acá. ejemplo, 2B1 por X1. Claro, está en realidad acá, esta parte, cuando lo puse igual a cero, acá en este había dejado el espacio para poner eso que me dice usted. Bueno, y me olvidé ponerlo, pero sí, es por X1 acá. Claro, y la Sí. figura 2B, si me recuerdo, ¿es la estructura original? ¿Cuál era la figura? La 2B es esta. Bueno, porque claro, yo diría, ahí le sacaría el más. Sí, Es simplemente la figura original, la estructura original es la 2A
más las tres que estamos viendo, finales, por x1, por x2, por x3. La figura 2 Bien, es simplemente una identificación de incógnita, pero no participan en esta bien, demostración. Podés, bien, podés directamente sobre la estructura original marcar la estructura deformada e identificar allí las incógnitas para no crear sino otra estructura. claro, bien. Ahí está, por Eh, x1, por x2, por sí, x. y acá arriba también dice que después multiplicado por el verdadero, se multiplicará por el verdadero valor de x, la xxu. Sí, Eh, bueno, y está explicado entonces que, bueno, la suma de las, esto que veíamos, la suma de las acciones cero, porque las acciones no sí, están aplicadas. está acá, acá está esta es la general, la 2A, que es la primera, donde está el sistema fijo, la x0 sería donde está Sí, actuando. Bueno, más la 2B1, 2B2, 2B3, que son las cuando están aplicando los x unitarios. Y acá, bueno, igual a cero, porque los vínculos impuestos a la estructura bueno, en realidad no existen. sí, habría que aplicar allí, si no, poner la fórmula de acciones, pues Sí. aplicando la anterior a uno, no me acuerdo Ujú. cuál es la anterior. La, a, ¿A qué se refiere? A No, la... digo que la figura no es igual a cero, lo que son igual a cero son las acciones. Sí, sí, tiene razón. Si acá me había olvidado de poner la expresión completa, a x0 como esta, pero ampliada, por así decirlo. Claro, Sí, claro, es igual a cero, es. Está sí, bien. sí, sí. Y después se puede Eh, hacer un comentario, esto que decíamos de se pueden verificar en la figura que los ángulos, por ejemplo, el Acá lo x1. puse eso. Ah, está bien, está bien. Sí, ese es entonces el procedimiento. Entonces Bien, está justificado, están puestos también qué significa cada uno de estos términos para no ponerlo simplemente como un A33 o un A30, sino que están identificados cuáles son. Y bueno, está justificada la ecuación a partir de los gráficos y bueno, y de esta explicación que se da en el texto. bien, Ahí estaríamos entonces con este. bien, perfecto. La, mm, lo que le iba a preguntar, ingeniero, después del punto 2 era, bueno, que consideraba una vía continua eh, si la posibilidad de corrimiento entre el extremo 1 y 2 demuestra cómo se obtiene el elemento 1, 1 de la matriz de rigidez. Sí, Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo lo hice de una forma bastante larga. No sé si a esto es a lo que pide. O sea, de el llegar al resultado de esta forma. Hice todo un desarrollo para llegar a este resultado. sí, ese es ¿Se tiene que básicamente hacer cómo todo? llegás a partir, lo has aplicado por el método de la fuerza, lo has resuelto. Claro, claro, Sí, está todo acá. O sea, dividí, agarré esta barra, bueno, y justo como interesaba aplicar, calcular el R11 nada más, hice el supuesto de que estaban actuando simultáneamente estas dos situaciones claro, en de realidad carga. la estructura original es con un apoyo móvil en uno y un empotramiento en dos. Sí, sí, le dejé libertad al giro, en realidad le dejé Claro, limitado el giro, entonces pero es sí un tendría que apoyo cambiar móvil. acá. Claro. Claro. Sí, esa Eh, es. Lo que pasa, bien, bueno, es un problema hiperestático, entonces tiene más cálculo, digamos, pero sí, tiene unas suposiciones, como acá, las igualaciones a cero, pero sí. Y bueno, ya en el otro, no tuve duda en el otro tema, que era demostrar, conseguir un pórtico bipotrado la fórmula de rigidez de desplazamiento horizontal en sí. el método de la condensación estática y indicar Ah, sí, el del cuáles se tema de la. modifican. Claro, en este no me había quedado claro. Em, no, bueno, no, sí, no sé si lo quiere, pero este ya no me había quedado duda, así que Bueno, no se lo consulto esto si pasan mis compañeros. bueno, no sé quién más quiere. No sé si alguien hizo una. Si estamos en este tema, si alguien hizo una solución de alguna pregunta o de Hola, alguno de los temas. Sí. buenas tardes. Yo hice, bueno, la otra vez estábamos viendo también el tema 4 y ahora lo volví a hacer y tengo algunas dudas. Bueno, Eh, veámoslo por partes, entonces ya te pongo para compartir. Ahí está, ya puedes compartir. Entonces, vamos haciendo así: leemos el enunciado y después vemos tu bien, respuesta. bien, es el tema 3, perdón. Coincide un pórtico de un nivel y un vano con una carga puntual vertical actuando en el voladizo junto al nodo 2. Demuestra a Sí, partir de esa estructura cómo se obtiene, bueno, el sistema de ecuaciones lineales. Es como más o menos
lo que mostró mi compañero, pero bueno, Sí, quería con ver otro caso. o sea, cómo lo planteé, si estaba bien. Sí, Bien, bueno, acá lo que hice fue, se suprime el voladizo, acá me faltó colocarle que se coloca la carga P y el momento que se genera en el nodo. Lo borré porque lo había puesto mal, pero me faltó ponérselo. ¿se agrega qué me decís? Bien, se suprime el voladizo y se coloca el momento que se Ah, está genera. bien. Sí, le suprimí, le puse P por A, porque también a esta Sí, distancia. sí, sí, sí. Bien, entonces llamé a esta figura 1 y puse, se procede a determinar el número de incógnitas cinemáticas de la estructura, en donde son 3. Bueno, no se considera la influencia del esfuerzo axial. Sí. Después pongo, se conforma el sistema fijo, bueno, en donde se impiden todos los Sí, espera, desplazamientos. antes Sí, de pasar allí, si yo voy leyendo, dice, se suma. Si puedes agrandar un poquito la hoja sí. tuya. Se arma el sistema. Bueno, Ah, sí, esto viene de acá. Como no me entra, en realidad lo puse, esa era otra de las preguntas que le quería hacer, porque yo, bueno, acá primero explico que se conforma el sistema fijo y se le impiden todos los desplazamientos en la dirección de las sí, incógnitas, y bueno, y formo la matriz AX0, que en este caso me queda así. Pero después le pongo, para determinar el sistema de ecuaciones lineales se aplica Piace, se retira el sistema exterior de carga y se procede en forma independiente y sucesiva, o sea, a darle desplazamientos unitarios en la dirección de cada una de las incógnitas, sí, para acordémonos que formar acá las... no estamos aplicando el PIACE, porque el PIACE implica una independencia de las acciones simultáneas. Pero acá, por ejemplo, si hubiese una P sub 1 y P sub 2, el PIACE implicaría hacer el análisis primero con P sub 1 y después con P sub 2. Entonces acá estamos Bien, aplicando en realidad un procedimiento, que es pues estamos alterando la estructura, porque estamos agregando este impedimento al giro y a los desplazamientos, pero bueno, es como un artificio, cuando se aplicamos un artificio matemático en un desarrollo. Aplicamos un artificio, pero que bueno, que no altera la estructura original y eso es lo que vamos a demostrar. bien. Entonces tendría que borrar la parte de que se aplica Piace. Claro, Directamente piense pongo, se porque no, porque retira el si sistema. decís Sí, independencia de las acciones simultáneas, pero tener una sola acción, entonces claro. no se podría aplicar el PIACE. Claro, acá viene la duda que yo tengo, que en realidad es cómo quería nombrar esta primera parte, en donde yo, como no puedo determinar estas incógnitas relacionadas a los X, que acá lo pongo, no se puede determinar por desconocerse los verdaderos valores de las incógnitas, lo que hago es, y acá me faltó, es multiplicar los valores de las acciones por X, los X unitarios. Entonces, por eso iba ahí, quería, Sí, no sé una si... forma de hacerlo, yo diría, la estructura original igual a esa que has puesto figura B, bueno, ahí sería figura B y te faltaría un más después de la figura B para que quede y un más Sí, al inicio de la acá, figura C. sí. Entonces queda todo eso sumado. Bueno, una posibilidad sería decir, bueno, entonces yo tengo mi estructura original y voy a aplicar el siguiente procedimiento que después muestro que no altera la estructura original. Entonces digo todo esto, estoy aplicando en la figura B las fijaciones, en las figuras C, D y E, voy provocando giros unitarios, etc. Entonces, si vos querés, antes de llegar a estos valores que estás poniendo acá en la figura C, D y E, lo que podemos hacer es hacer estos giros, pero ponerle primero los valores de A1X1, a 2X1, o sea, lo que recién mencionabas en las ecuaciones de recién. Entonces, después de esa figura, pues decir, bueno, como estas acciones que estoy poniendo en la figura C, D y E, no las puedo determinar porque no sé cuánto valen esas acciones para un giro X1, X2 y X3, entonces lo que voy a hacer es provocar giros unitarios y esas acciones sí son las que pongo ahora, que son las que están ya dibujadas acá, y después, para relacionarlo con la estructura real, a cada una de estas figuras la estoy multiplicando por X1, X2 y X3. Bien, Entonces ahí bien, ya puedes hacer esa justificación en base a las figuras. Entonces, vos lo que haces, digamos, sería repetir la figura C, D y E una vez con el tema de de las acciones A1, X1, etcétera, y otra vez con los valores de 4K, etcétera. bien, perfecto.
Después, bueno, seguí con determinar la matriz AX de XU. Y Sí, yo lo diría, que, bueno, ahora sí, debajo de estas figuras de la que estamos hablando, entonces yo puedo poner, bueno, en correlación con estas figuras, lo que está en la figura lo escribo en ecuaciones. Entonces pongo a1 0 más a1, bueno, 4K por X1, bueno, hago todo igual 0 y así hago con cada una de las tres ecuaciones correspondientes. Entonces ya me queda armada la suma de las ecuaciones. Voy en orden, fíjate. La estructura original igual a esos 4 gráficos que estamos mencionando. ujú, Primero, estas tres últimos con los valores sin identificar, el 4K, etcétera, después identificándolo como están, y después escribo las tres ecuaciones referidas a acciones. bien. O sea, Claro, yo, sí, estas ecuaciones que teníamos en el asterisco, si volvemos, estas de esas acá, ecuaciones deberían estar debajo de los gráficos. Nada bien, más que en vez de poner ahí en el A1X1 se pondría 4K más la columna más 4K de la viga por X1. Y así bien, con los otros términos. perfecto. Y Y entonces, ¿y por qué estoy sí, haciendo yo la demostración? Bueno, porque justamente esta suma que tengo en el gráfico la tengo acá en las ecuaciones. Y entonces ahora tengo este igual 0. Y entonces uno explica ahí debajo de estas ecuaciones que estamos viendo ahora en el asterisco. Esta suma es 0 porque en realidad estas acciones que estoy agregando, debido a los vínculos, como los vínculos no existen en la estructura real, entonces tampoco existen en la estructura original. original. Y Claro, por yo eso, como que toda esa parte la intenté poner acá, en donde puse, bueno, por consiguiente podemos determinar que la suma de las acciones de la figura B, que era esta de acá, más estas tres figuras, por el verdadero valor de X1, de los X de cada una de ellas, es igual a 0, ya que las acciones agregadas no existen en la estructura claro, original. pero digo, para ir Claro, vinculando y haciéndolo más sintético, figuras más esa ecuación que tenés en el asterisco, más esto que estás poniendo acá. Esto ya no te hace falta repetirlo porque ya lo tenés escrito. claro, claro. Debería sintetizar un poco entonces. Claro, con las ecuaciones que tenés, ya lo pones debajo de la figura y ya queda eso igual 0. Ahora armás esto que estamos viendo acá, el sistema de ecuaciones, o lo armás en forma matricial, decir que vas a despejar, vas a armar el sistema de ecuaciones correspondiente, o sea, lo podrías directamente como está ahí. Acá abajo Ujú, estoy leyendo expresada en forma matricial, llego al siguiente sistema de ecuaciones lineales y ya está, ya queda demostrado. bien, Lo que sí le perfecto. decía a tu compañero también es que uno puede hacer referencia también a que no están alteradas las deformaciones. Y Sí, eso se puede hacer una... acá lo puse, que Ah, bueno, la figura buenísimo. lo expliqué. Bien, Bueno, entonces como debería ser un poco más sintética en... claro, yo diría poner las figuras, esta que ya tenés, debajo las ecuaciones. Bueno, le puedes agregar esas figuras correspondientes a la C, D y E con el tema antes de provocar el giro unitario. Después poner el sistema de ecuaciones lineales y pasar a esta parte donde, bueno, ¿por qué el cero en cada una de esas ecuaciones? Y eso que tenéis acá al final expresando en forma matricial y bueno, y con eso se llega al sistema. Perfecto. Después, bueno, tengo esta otra pregunta que me costó bastante y dice, bueno, coincide el TTB en forma matricial y explique cómo lo aplica en el método de la flexibilidad. Bien, lo que hice fue aplicarlo, bueno, coincidirlo en forma matricial y puse, recordando el sistema de ecuaciones lineales del método de las fuerzas para encontrar el valor de las incógnitas hiperestáticas y puse la ecuación. Sí, Entonces ahora con el método de la flexibilidad podemos encontrar los valores de bueno, los desplazamientos con la expresión 1 y 2, las cuales corresponden al TTB en forma matricial. sí, está perfecto eso. Yo le agregaría como para que mostrar que vos sabés qué significa cada uno de esos términos, un pequeño reticulado hiperestático de grado de hiperestaticidad 1, y entonces haría referencia en ese reticulado hiperestático, bueno, qué es lo que es AXU, qué es lo que es FE, qué es lo que es AE0, AXU. Como para mostrar que sabes también cómo se arman esas matrices. Perfecto, bien. Y la última pregunta es, bueno, considero una columna empotrada libre
escriba la matriz de rigidez a desplazamientos horizontales, bueno, para el caso de la columna empotrada libre, y una columna de 2 niveles. Entonces lo que hice fue exponerlas una al lado de la otra, Sí. coinciderar bueno, las fórmulas de cada una, y puse que la diferencia que hay para determinar la rigidez a desplazamientos Perdón, si me recordás cómo decía la pregunta. Sí, coincide una columna empotrada y libre. Sí, Escriba la matriz de rigidez a desplazamientos horizontales para el caso de un nivel, perdón, de la columna de un nivel y la columna de y una columna de 2 niveles. Explique la sí. diferencia que hay entre ambas rigideces. Entre el Entonces yo cálculo de puse, ambas rigideces, me acuerdo cómo decía. sí, la determinación. De la rigidez. Ujú. Bien, entonces yo puse que la diferencia que hay para determinar la rigidez a desplazamiento horizontal de la columna y un vano con la de 2 niveles es que en el primer caso determinamos un único valor de rigidez a desplazamiento horizontal y en el segundo caso obtenemos, perdón, en el segundo obtenemos por cada vano, obtenemos un valor por cada vano. Por ende nos queda una matriz Por cada piso. por cada piso. Ujú. Obtenemos una matriz de rigidez a desplazamiento horizontales, de tantas filas y columnas como niveles posea la estructura. Para la obtención, bueno, de la ecuación de la figura A, que sería esta, se aplican los conceptos de flexibilidad y el TTB. Esto me permite calcular la rigidez a desplazamiento horizontal como la inversa del desplazamiento producida por una acción unitaria. Lo encaré por la flexibilidad. Sí, sí, no hay problemas. A propósito, para poder relacionarlo con el caso este. Hice para el caso de la figura B, aplico el TTB y el concepto de flexibilidad para obtener la matriz correspondiente, a la cual debo invertir para obtener, bueno, la matriz rigidez a desplazamiento horizontal. Bueno, Sería. ahí, así como lo hiciste en el... Claro, pues las figuras habría que adaptarlas por si vas a calcular porque vas a calcular flexibilidad y están las denominaciones de rigidez. Uno podría partir de flexibilidad, el desplazamiento es la flexibilidad para una acción unitaria. Entonces, si uno va a trabajar con flexibilidad, tendrían que haber acciones unitarias. Veamos a la figura de la columna aislada. Yo le aplico una carga unitaria, donde está la R1, y entonces lo que obtengo como dx es la flexibilidad de desplazamientos horizontales. Bien. Y entonces esa flexibilidad invertida me da la rigidez. Pero ves cómo se puede mejorar, porque si no, uno dice como calcula flexibilidad, pero están los coeficientes en la figura, aparecen las cotas de rigidez. Claro, en Entonces, vez de ponerle acciones unitarias, puse valores. Claro, por eso siempre vemos la correlación entre las ecuaciones, la figura y el texto. Si hay una falta de correlación, es como que algo no está muy claro. Y en el segundo caso, para que fácilmente yo pueda también determinar cómo se obtiene esos F que has puesto allí, porque siempre las fórmulas tienen que tener también una correlación de cómo están obtenidas. Entonces, fíjate, esa columna de 2 niveles, yo le puedo poner una carga unitaria donde está R en el primer piso, y entonces lo que mido es F11 y F21, es decir, el desplazamiento en 1 debido a la fuerza unitaria en 1 y el desplazamiento en 2 debido a la carga unitaria en 1. Pero esos son valores de flexibilidad. Entonces, en vez de ponerle D1, le pongo F11 y en vez de ponerle D2, le pongo F21. Bien, para una carga unitaria. Una carga unitaria. Después le pongo la carga unitaria arriba, le hago la otra figura al lado y le pongo F12, F22. Y entonces ya queda todo armado. Hago todo en función de la flexibilidad, pero trabajo con magnitudes relativas a la flexibilidad. Bien, perfecto, entonces. Muchísimas gracias, creo que eso sería... Claro, siempre es ir relacionando lo que pongo en la figura con las ecuaciones y el texto. Y entonces uno puede, porque hay que acordarse que estamos escribiendo, más allá de lo que sepamos, lo que va a ver el profesor es lo que está escrito. Entonces también uno puede ayudar con el escrito para que fácilmente se oriente el profesor de lo que he querido decir. Entonces, en el enunciado yo puedo ver, bueno, voy a hacer voy a responder esta pregunta en función de la flexibilidad. Entonces, bueno, ya vamos a trabajar todo en flexibilidad y al final vamos a invertir y trabajar en rigidez.
Sí, no sé, Emilio, si vas. Sí, es válido también totalmente trabajar con rigidez, ¿no es cierto? Sí, sí, Ent- poner todo en función de la Claro, como la rigidez. notación que está ahí en el dibujo de la columna de 2 niveles. Claro, pero La... ahí como trabaja en flexibilidad, en realidad pues pone F1, Claro. F2, arma la matriz de flexibilidad. No, no, Entonces, no, a la nomenclatura de la figura, digo yo. No, de no la de figura la... sola sí, pero entonces Sí. tendrían que estar las ecuaciones. Sí, lo que no puede haber, o sea, por eso hablamos de un Mm. desarrollo lógico que uno pueda ir siguiendo, que todo tenga la misma coherencia, digamos. Pueden trabajar o todo en rigidez o todo en flexibilidad, o trabajar en flexibilidad y después invertir en rigidez, pero bueno, hay que mantener esa coherencia, digamos. Claro, entre las imágenes. Bien, Ok. muchísimas gracias. Bueno, está bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para compartir. Sí, yo, ingeniero. Bueno, ahí Belén, espérate que te pongo para compartir. Ahí estaría. Bueno, esto justamente sí, por eso también está buena la grabación, porque les sirve a los otros compañeros para ver, digamos, qué es lo que ven los profesores cuando corrigen, digamos. Porque está bien claro, el que no tiene, digamos, una ejercitación en este tipo, bueno, en este tipo de examen que estamos haciendo, dirá por ahí qué es lo que está preguntando. Sí, también si Belén lo puedes agrandar un poco el texto para que lo podamos leer mejor. Perfecto, ahí lo verán. Espera que eso, quería ocultar los paneles que te salen arriba. Yo respondí, hemos hecho unas respuestas con Morgante, pero él no se pudo conectar, estamos estudiando juntos para prepararlo, Buenísimo, porque está en una consulta, así que bueno, va a notar que tiene 2 letras. no hay problemas. Vamos Bueno, leyendo primero le primero la quería mostrar, pregunta. sí, están acá arriba, yo se las Ajá, escribí. Considere un pórtico un nivel y un vano con una carga puntual horizontal en 1. Demuestre a partir de esta estructura cómo obtiene el sistema de ecuaciones lineales relativo al método de los desplazamientos, sí. considerando el esfuerzo axial. Entonces, bueno, lo puse, lo que sí, yo no lo he trabajado con figura 1 y eso, lo he escrito más. Por eso quería más bien mostrárselo. Bueno, sí, vamos viendo lo. No, el hecho de cuando uno identifica por figuras es porque después, si las figuras van quedando un poco más lejos, uno hace referencia a la figura. Entonces, bueno, vaya a ver la figura tanto. Claro, bueno, vamos a ver si se entiende. Bueno, acá propuse el pórtico, la cantidad de ecuaciones que vamos a tener, de incógnitas quiero De decir, incógnitas. claro. Y después, bueno, acá expliqué que en el método de la deformación hay que hacer el sistema fijo, que cómo es que se obtiene, y que bueno, que además al tener el sistema fijo van a haber reacciones en estos vínculos impuestos. Después que habrá tantas ecuaciones como vínculos impuestos tenga la estructura, más o menos. Bueno, y veamos dónde está la parte deductiva, digamos. Claro, después acá pasé el sistema fijo, de acá hablé de todos los A10 o los AK0, cómo se obtienen. Sí, Después acá puse que al ser válido el PIACE, podemos hacer la sumatoria de las acciones en la dirección de las incógnitas cinemáticas e igualarlas a 0, ya que los vínculos, las condiciones de vínculo establecido, porque era un vínculo ficticio. bueno, fíjate que ya estamos haciendo un salto que no Sí, tiene demostración. Primero, hay una sola carga aplicada, la cara P. sí. Entonces no se puede aplicar el PIACE, porque el PIACE es cuando hay más de una carga. Y entonces Muy lo que bien. Yo hace en es, realidad quería, sí, es que en realidad, claro, yo quería ponerlo para estas, pero claro, se me pero mezcló. fíjate que el que va leyendo dónde está. Sí, Entonces el PIACE no se aplica porque no hay varias cargas. Y después aparecen esas ecuaciones que no tienen, vos has puesto una sola figura y no sé, toda esa suma de acciones no tienen que ver con las figuras que están indicando. claro, es que en realidad, claro, yo quería decir que nosotros para calcular las incógnitas decimos las incógnitas 1, 2, o sea, de las 6 incógnitas que tenemos acá,
pero que después, como realmente solamente tenemos el A1, 0, o sea, el AX0 tendríamos, que es lo que corresponde acá, pero como todos los otros con las XY no se pueden obtener por las incógnitas. Claro, pero fíjate que estás hablando de una suma de acciones que todavía no están identificadas ni cuáles son. A1X1 nunca apareció. Claro. Por Debería eso, ser un esquema anterior con las incógnitas y poner que no las tenemos. yo diría, lo más sencillo Ujú. y que quede más claro, si quieren trabajar Sí. en una hoja paisada y después escriben el texto, ¿qué tendría que ir como figuras fundamentales? Bueno, la estructura original. Eso igual a la figura, subamos a la figura que tenés arriba, Esta, perdón, el fijo. esa es otra figura, las igual a esta figura más Claro, más las que están acá abajo. las que están abajo, pero con cada una, bueno, por X1, por cada una de esas figuras por X2. Pero todas Claro. esas sumadas. Claro, que yo esto lo puse acá, todos estos sistemas que tenemos acá van a ser todas estas acciones por X1. De ahí saco acá. Por eso yo planteé primero la otra, pero sí, está medio enroscado. Claro, porque pensé que el que lee, además, no es que tiene una sola, como hay muchas evaluaciones, entonces uno va leyendo rápido. Entonces va viendo si está o no está el foco, si está o no está. Entonces, es como está o no está, y eso va sumando o no puntaje. Por eso también, si uno es sintético y claro, tiene más posibilidades de. Es como una propaganda. Si uno Bien, hace un entonces libro, no yo, se sabe qué está vendiendo. sí. En este debería directamente, bueno, el Yo primer diría, parte en sí, una hoja, y si querés hacerlo en hoja paisada, para que no tengas problemas de espacio, ponés estas que serían 8 figuras. Sería el sistema base, la estructura original igual a claro, las otras. sistema base más las 6 figuras. Que ya vimos 3, no sé, están las otras 3, están las Sí, 6. ¿no? en realidad yo acá aclaré que, acá, que por simplicidad y rapidez hacíamos solo los de un nudo, pero se repite de la misma manera para el otro nudo. Por eso puse todos los desplazamientos acá, y hice todo el nudo Pero 1. total, no es tanto. Yo diría, hacer toda esta figura, estas 6 más las otras 2 que estamos hablando. Perfecto. Pero con todo estructura original igual a la suma de todas estas, nada más que todas estas, como tienen desplazamientos unitarios, van multiplicadas por X1, X2 hasta X6. Bien. Y entonces ahora pongo las ecuaciones, pero ahí sí las puedo relacionar las ecuaciones. Entonces ahí uno dice, bueno, tomo el nudo 1, bueno, todas estas acciones que están actuando en el nudo 1, en realidad en la estructura original no actúan. Entonces por eso le pongo 0. Y lo que estoy haciendo en el nudo 1 para la incógnita X1 también vale para todas las otras 2 incógnitas en el nudo y en el otro nudo también. Entonces Bien. ahí justifico que este procedimiento que estoy aplicando de agregar acciones, en realidad no estoy haciendo como una estrategia que, bueno, no tiene incidencia en la estructura original. Bien, y le hago otra consulta. Ah, perdón. No, pero antes de terminar, y también hay que hacer un comentario respecto a los desplazamientos. Entonces podemos ver, tomemos que sea cualquier desplazamiento, no sé, el X1 que lo que era. El X1 lo consideré como el desplazamiento así horizontal. Bueno, entonces analicemos en la estructura, en el sistema fijo, cuánto vale el X1. En el sistema fijo es 0. Ahí, vale 0. Entonces voy analizando, voy a hacer la suma en estas 7 figuras de qué obtengo con estas 7 figuras que yo propuse, cuánto va el desplazamiento. Bueno, acá Claro, vale sería 1 por X1 y todas las demás 0. todas las más 0. O sea que veo que los desplazamientos también coinciden con la estructura original. O sea que en realidad no estoy alterando la estructura original, por lo tanto eso da validez al procedimiento. Entonces básicamente son las 7 figuras, las ecuaciones que están relacionadas con esas 7 figuras, entonces ahí va a estar demostrado por qué el más y por qué el 0, y entonces un pequeño texto que hable de esto y un texto que hable también de, que se verifican que los desplazamientos en cada una de las incógnitas se verifican en estas figuras que yo propuse. Bien. Y bueno, planteado el sistema, planteado las ecuaciones de equilibrio, llego fácilmente al sistema de ecuaciones lineales. Bien, y ahí yo puedo directamente plantear este sistema que es el que se va con las imágenes, o tengo que sí o sí empezar por este.
No, sí que podés hacer las dos cosas. Si querés, puedes empezar con ese, Claro. pero Entre decir, bueno, 20, como el A1X1 no lo puedo, tomás uno solo, ahí sí. O el sí. A1, Sí, escribí uno en A1X2. general, o sea, los generalicé ahí, que son, Sí, siempre mejor hacer una, así uno lo puede cuantificar. El claro, uno y el A1X1 que corresponde a la incógnita, bueno, a un desplazamiento X1, no lo conozco, porque no, justamente tengo como incógnita X1. Entonces lo que voy a hacer es aplicar desplazamientos unitarios, y esas acciones sí las voy a poder calcular, porque ya tengo procedimientos de cálculos para eso, pero después el resultado final va a ser esas acciones por X1, para que no altere la ecuación original. Entonces no puedo poner esas ecuaciones que estamos viendo ahora, hace esta aclaración, y entonces después pone bueno, los valores. Y sí habría que ponerle, bueno, uno le puede dar valores después, tanto a cada una de las A, eso sería importante que esté en la matriz AXXU armada con sus valores. claro, acá entonces lo hago con el ejemplo real, claro. Sí, por eso le ponemos un caso particular para que especifiquen los valores de tantos de la AE0, bueno, si le Sí, toca el en realidad X0. como eran de tabla pensé que por ahí no eran como, pero sí, los pongo No, si de sacan tabla las sí tablas. son los individuales, pero vos te tenés que dar, bueno, cuenta que por ejemplo en uno es Ah, la sí, los suma de otros sí columna y los viga. puse. El A10, estos sí los puse. Claro. Pero total, no cuesta nada colocarlo para mostrar Perfecto. también que uno los subíndices que está manejando también saben, porque Sabe ahí de tenés un dónde. montón de valores, bueno, pero hay que ver cuáles son los que corresponden a 1.6, a 6.3, lo que sea. Claro, yo lo que hice es nombrarlas en la dirección de las Claro, incógnitas. pero colóquenle los valores Pero y sí, es más fácil así, me enrosco menos. claro, Bueno, eso sería en cuanto, bueno, ya acá ya dejé expresado, lo pasé a la parte matricial sí, y expresé los vectores. ahí termina. Ahí termina. Y después la pregunta 2. Sí, Bien. espérate, leámosla para... Considera el cons- TTB en forma matricial, explique las diferencias entre las fórmulas de su expresión matricial desarrollada para el método de la flexibilidad y para el método de la rigidez. sí, Entonces, bueno, primero expresamos lo que era el TTB y después pasamos al TTB, pero para el método de la flexibilidad, donde explicamos cada uno de los parámetros, ¿no sí, es cierto? explicar los parámetros, bueno, Sí, también la matriz en realidad me refiero con los parámetros. lo mejor sería hacer un pequeño caso. Sí, era la Eh, idea. En este no llegamos, pero en el otro sí. bueno, sí, y lo que hay que decir básicamente que con el método, el TTB matricial, ¿qué es lo que obtengo básicamente como respuesta? Claro, que en el de la flexibilidad obteníamos acciones y en el de la rigidez obtenemos desplazamientos. Bueno, ya ves. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Claro, obtengo En el de la desplazamiento, pero flexibilidad era calculado. con acciones, claro, con acciones unitarias y obteníamos desplazamientos, que es aplicar el método de la fuerza de manera matricial. Eso era. Claro, entonces puedo calcular desplazamientos, estoy hablando en este que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Ujú. Desplazamiento en forma matricial. Entonces, por ejemplo, si tengo que calcular en este pórtico hiperestático el delta 1,0, y bueno, entonces hago el gráfico de cuál es la estructura, acoto cuál es el delta 1,0 y muestro cuál sería la AEXU, la FE y la AE0 para ese pórtico. Bien. Eso lo Entonces ya hicimos en vez de describir una definición, muestro que sé cuáles son las componentes de ese. Pero, y bueno, y después para el método el TTB, para el método de la rigidez, digo, bueno, obtengo acción. Entonces ahí me da la fórmula de la AXXU. Entonces pongo una Sí, estructura muy simple, una viga, lo más sencillo, una viga de 2 tramos, viga claro. continua. Bueno, lo hicimos un poquito más enroscado, pero sí. Acá escribimos la diferencia entre los dos y acá hicimos el ejemplo en donde fuimos poniendo en este ejemplo lo que obtengo, de dónde es el AX0, el de X. Bueno, buenísimo, sí, eso. Eso, Eso, faltaría nada más el de la flexibilidad. perfecto. Y acá también estaba, bueno, la diferencia que hay en los dos métodos. Que uno
obtengo acciones y en el otro desplazamiento. ¿Está bien? Bien. Eso es todo de esta pregunta. Y ahora la 3. Considero un pórtico con mampostería simulada esta con una diagonal equivalente. Expliqué por qué al determinar A33 de la matriz AXO aparece el coseno cuadrado de alfa. Sí. Entonces supusimos primero el pórtico, en donde decimos que vamos a tener 3 incógnitas cinemáticas y las ponemos en evidencia. Y decimos que conocemos, bueno, el área porque le vamos a suponer la mampostería como diagonal equivalente. Conocemos el área de diagonal equivalente, el área del acabanado, bueno, y los... ay, se me fue el nombre. ¿De qué? El área de la mampostería. Sí. Se me fue el nombre El módulo de deformación longitudinal. módulo de elasticidad. Bueno, después propusimos el sistema fijo y mostramos en las 3. Decimos que la diagonal equivalente únicamente va a influir en el acortamiento, o sea, cuando aparezca X3. Bueno, pero por eso, como estamos en un concepto teórico de decir por qué. Porque tú decís, Claro, parece acá que atrás. pero bueno, pero yo empiezo a leer ahí y digo, bueno, ¿y por qué no lo pones ahí? Porque quería dibujarlo con el dibujito y que quedara todo bien explicado. Claro, Entonces, pero en las figuras, 2 figuras anteriores, no está la diagonal. ¿Por qué no está la diagonal? Ah, no, en realidad sí, tiene que estar, me la he olvidado. No, no está porque no influye, no hay corrimiento, no hay acortamiento, se queda tal cual. Bueno, pero eso siempre que la diagonal equivalente tenga una condición de extremo de vínculo. Porque si está vinculada con transmisión de momento, ahí sí va a tener influencia. Ah, no, claro, no, nosotros lo consideramos como si estuviera Articulada. Sí, eso es articulada en los extremos. fundamental. Es Claro. fundamental. ¿Y está allí eso indicado en algún lado? Y no, lo articulé en el dibujo, pero debería aclararlo, eso es lo que me está diciendo. Claro, sí, entonces ahí sí la podés eliminar de esa figura que estamos viendo, x1 igual 1, x2 igual 1. Entonces yo digo, como está articulada, el giro que provoco en 1 o en 2 no influye en la diagonal porque está articulada. Bien. Entonces por eso influye solamente en 3, 3, que ahí sí tengo, más allá que esté articulada, hay un acortamiento. Eso es lo fundamental de la pregunta. Porque si no, esto que estás poniendo no tiene base teórica. Si lo estás poniendo, pero sin justificarlo. Y es lo que buscamos en la teoría, es bueno, tomar elementos para justificar, para decir por qué las cosas son de determinada Claro, manera. en realidad, como me pedía directamente el elemento de 3,3, yo lo tomé esto como introducción y directamente me fui bien al elemento de 3,3. Claro, pero si no decís que esto que está articulada, bueno, también el elemento 3,3 tendrías problema para esa demostración. Sí. Es que lo consideré como obvio, pero sí. Bueno, y acá ya tomé el elemento 3,3, es el X3 igual a 1, y acá donde se produce el acortamiento, y planteé la trigonometría y dije que vamos a tener una fuerza que va a ser igual. Como sabemos que acción es igual a rigidez por desplazamiento, la fuerza que actúa en la longitud equivalente va a ser igual a la rigidez axial por el desplazamiento, que por trigonometría dijimos que va a ser coseno de alfa. Después, al descomponer esta fuerza en la dirección que nosotros queremos, de X3, se nos vuelve a multiplicar por coseno de alfa y nos queda. Ahí. Sí, yo agregaría esa parte porque dice, ¿por qué influye solamente el T3? Bueno, pues en los otros no influye porque está articulado. Entonces, con el mismo material que tenés, le agregás una sola, pero si esa oración no está, queda impuesto una condición que no está demostrada. Perfecto. Y eso es lo que buscamos. O sea, básicamente lo que buscamos, todo lo que está repetido de los libros, de los apuntes, como que no tiene mucho puntaje, porque lo pueden copiar. Sí, lo que sí buscamos es lo que ustedes hayan elaborado a partir de ese material. Claro, no, sí. Después el otro que le quería consultar es del tema 2, la pregunta 2 es la que te voy a responder. Sí. Que es, considero una barra de una viga espacial sin la influencia del esfuerzo axial y corte, demuestre cómo obtiene el elemento 4,4.
Sí, Bueno, primero empecé con la ley de Hooke para explicar que la flexibilidad consideramos L sobre E por A, sí, que sería la introducción. Después digo, considerando una barra o una viga espacial, estas van a ser las incógnitas que tengo, en la inicial, ¿no es cierto? Entonces aplico cada una de las acciones y las obtengo. sí. Pero Considerando esto es acciones por unitarias. torsión. Claro, no, y ahora en el 3, bueno, tengo cómo obtengo cada uno de estos. Y después digo que me queda entonces la matriz de flexibilidad, sí. Ahora si considero el momento torsor, Claro, eso sería, pero la matriz de flexibilidad para una barra que no es la del problema, es otro problema. sí, en realidad estaba considerando la misma. No digo, pero si la barra que estamos analizando es de una estructura espacial, la matriz de flexibilidad es de 4×4, entonces ahí tenemos un problema de orden de matriz. Ah, bien, entonces esto directamente lo tengo que poner arriba. Claro, yo lo quise dejar abajo, pensé que era parte de la torsión, pero no. Entonces esto quedaría No, así. Aplico la acción 4, es que sí, la consideré como 4 y todo, acción 4 acá, pero la puse abajo. Debería no poner esto porque está mal puesto la flexibilidad así. claro, o Directamente le queda así. agregás, claro, esa última. Claro, sí, sí, sí. Entonces, esta matriz no la pongo y directamente pongo al considerar el momento torsor, que es la acción 4, de TB obtengo así. Sí, eso está bien. De integrar dos veces, bueno. Y me Ahí, pero quedaría... espérate, Ah, estás calculando para deformación unitaria y entonces bueno, tendrías que relacionarlo con lo de arriba, que como la acción es unitaria, la deformación es flexibilidad. Eso tiene que estar dicho. claro, sí, es que en realidad como empecé con eso como introducción, Está bien, lo pero apliqué digo, para todos. bueno, habría que Y ver, entonces porque debe acá tener una justamente continuidad. Sí, digo, lo más claro, sencillo es, pues si no, esto hay que tratar de no agregar cosas que confundan. Por ejemplo, esta matriz de 3×3, cuando claro. uno podría decir, hacer un dibujo de una estructura espacial, tomo esta viga y entonces, bueno, ahí marca todas las incógnitas de una barra, todas las incógnitas que tiene esa barra respecto a flexibilidad o rigidez. Pero bueno, vamos a analizar el caso de el giro de esta sección en una sección transversal y podemos observar que este giro, esto también es importante decirlo, que no produce modificaciones en cuanto al giro de las otras incógnitas. Por eso es que, por ejemplo, el A14 vale 0, porque si yo provoco una torsión, no me provoca Es que claro, eso es lo mismo que quise poner acá, porque es que se me queda todo muy... Porque acá claramente en esta figura de acá, no se me gira nada, ni se me desplaza. Bueno, Por eso las otras acciones serían 0. bueno, entonces puedes ir primero demostrar lo fundamental, que es cuánto vale este valor de A44, F44, y después puedes Claro. agregarle un comentario abajo, porque sería secundario, de que por qué los otros valores van en 0. Pero entonces yo diría acá, bueno, le aplico, como vimos en la primera parte, la acción es unitaria. Si la acción es unitaria, los desplazamientos corresponden a flexibilidad. Entonces, esto que ya deduje ahí, lo aplico ahora. Aplico Igual una acá acción también lo volví a escribir. Entonces dijimos que los desplazamientos va a ser igual a la flexibilidad por la acción, ¿no? bueno. Cuando la acción es unitaria, nos queda el desplazamiento igual a la flexibilidad. Por eso es que esto lo considero como el elemento 4,4. Y ahí es Bueno, donde lo buenísimo. explico en la matriz. Ahí estamos, entonces. Bien. Bueno, no hay problemas. Y eso sería lo que tenía para mostrar. Sí, no hay problema. Sí, estoy aquí Tengo que también en lo arreglar bastante. sintético. Lo más, si no, si se les ve que si quieren ordenarse en un papel aparte y después cuando exponen lo sintético y que tenga un orden claro en la versión definitiva que van a entregar. Eso también puede servir. Uno puede, como haciendo algunos esquemas de qué es lo que quiere explicar en un papel aparte y después lleva una síntesis al papel final, digamos. Perfecto. Estamos, bueno, ya enseguida a las 7 tenemos si hay más consultas, cambiamos, si no, al otro tengo la consulta de cálculo, pero ahí les paso el link si no.
Yo tengo una consulta, tengo una Sí. pregunta nada más. Sí, sí. Ahí le comparto. Ah, espérate, que te pongo para compartir. Ahí está. Ahí creo que se está viendo, ¿no? Sí, si podés agrandar la hoja. Es la pregunta 3 del tema 4, que dice, considera un pórtico bien empotrado de un nivel y un vano, relación de su rigidez de desplazamientos horizontales, explique la diferencia entre calcular esa rigidez en base al método del desplazamiento y en base al método de la condensación estática de la matriz de rigidez. Sí, Bueno, dado la estructura considerada, un pórtico bien empotrado de un nivel y un vano, que donde se supone actuando una acción AX a nivel de techo. Yo, como teoría, como una introducción, que vamos a calcular la rigidez de desplazamiento horizontal en base al método de desplazamiento y en base al método de la condensación estática para encontrar la diferencia entre cada método. Entonces, por el método de los desplazamientos, el objetivo es calcular el desplazamiento horizontal, X1 que está marcado en la estructura, a partir de la formulación del sistema de capturas lineales en el método de desplazamiento. Y a partir por el método de la condensación estática, aplicamos el concepto de rigidez que relaciona las acciones con los desplazamientos, es decir, la acción que es igual a rigidez por desplazamiento. Eso como teoría. Y después, bueno, ya la demostración de la diferencia entre ambos métodos. sí, yo diría, se Por el podría método, desarrollar un poco más, porque está como muy sintético. Vamos al método de los desplazamientos. Es decir, debemos calcular el desplazamiento horizontal X3 a partir de la formulación del sistema de ecuación. Bueno, ahí le falta un poquito de teoría. Yo diría como acción, el desplazamiento es igual a la flexibilidad por la acción unitaria, entonces voy a considerar en la estructura una acción unitaria, o sea, P igual 1, y voy a calcular el desplazamiento X1. Como el desplazamiento X1 está en base a una acción unitaria, en realidad X1 es un valor de flexibilidad. Y bueno, como justamente X1 es el desplazamiento horizontal, es la flexibilidad de desplazamientos horizontales. Y como sé que la inversa de la flexibilidad es la rigidez, bueno, a partir de la inversa voy a poder conocer el valor de rigidez a desplazamientos horizontales. Ese sería el tema teórico completo. Entonces yo puedo decir, bueno, ese sistema de ecuaciones lineales es AXXU por X igual a menos X0 y doy valores de cuánto vale para este pórtico con esa carga, cuánto vale cada uno de los términos de AXXU y de AX0. Y entonces ya completo que conozco el procedimiento aplicado para el cálculo de la rigidez y que conozco cuáles son los términos que hacen a ese sistema de ecuaciones lineales. Ese sería el desarrollo teórico del método de los desplazamientos. Y de la condensación, sí, en realidad, bueno, está bien acción igual a rigidez por desplazamiento, pero ahora hay que indicar cuál es ese vector acción, cuál es ese vector desplazamiento y cuál es la matriz de rigidez. Que en este caso vamos a tener 6 valores de acciones, 6 valores de desplazamientos, 3 y 3, y la matriz de rigidez tengo que indicar cuál es. Entonces allí armo las submatrices a partir de la matriz R que he identificado para este pórtico y bueno, a partir de ahí digo, bueno, esta matriz es tanto por tanto, bueno, aplico la fórmula. Ah, eso está aplicado más abajo. bien. Claro, todo eso que dijo usted, yo quise poner una introducción primero y después Ah, desarrollar los bueno, está bien. Sí, si lo vemos después, no hay métodos de problema. desplazamiento. Bueno, no sé si ya estamos a tiempo. Sí, coméntalo. Bueno, sí, eso es lo que Bueno, estamos entonces, hablando. Están identificados. De eso estamos hablando, ¿ah? ¿Está todo? Sí, no hay problemas. Está entonces allí, está claro que significa cada cosa. Llegamos a ecuaciones lineales.
moviendo el sistema para una acción unitaria igual a 1, obtengo el valor de x. Entonces, aplicando la segunda definición de rigidez, que la rigidez es la inversa de la flexibilidad o la inversa del desplazamiento, entonces llego a obtener la rigidez de desplazamientos horizontales como 1 sobre x1, que es el Buenísimo. valor del desplazamiento. Veamos la condensación, entonces, cómo está armada. Bueno, en este caso, a diferencia del método de desplazamiento, llamamos a x1 como desplazamiento horizontal y θ1 y θ2 como las incógnitas de giro. Bueno, Entonces, para calcular el desplazamiento horizontal lo hacemos a partir del concepto de rigidez, donde la matriz de rigidez, bueno, la matriz de rigidez es la matriz que relaciona las acciones con los desplazamientos. La matriz de rigidez es la misma matriz que la delta X, la AXXU del método de desplazamiento. bueno, eso tendrías que demostrarlo. Pues si vos lo pones así como enunciado, pues si no es igual, o ¿por qué no es igual? Entonces, está puesto ahí. Claro, entonces, planteando los sucesivos estados de desplazamiento unitarios por el método de desplazamiento, y aplicando que la acción igual a la rigidez por desplazamiento, si el desplazamiento es unitario, las acciones de la AXXU van a ser las rigideces. Entonces, bueno, de esta manera vamos a tener la matriz de rigidez que es igual a la AXXU. Bueno, ¿y dónde está Entonces, la...? en el fondo, Ahí está. Sí, no quería ver la matriz R. Y ahí están los valores, perfecto. Sí, si no, uno puede decir, después de hacer esto, esta igualdad. Uno muestra, no lo impone como condición inicial, que la matriz de rigidez es la misma que la XXU, sino que, bueno, lo muestra acá. Pero bueno, también se puede poner si lo relacionás con el método de desplazamiento, pero siempre que cada enunciado que uno ponga, que tiene que estar vinculado con algo, con alguna justificación. Pero sí, es correcto lo que está allí. Y después están identificadas cada una de estas submatrices, así que está bien. Entonces la diferencia, la diferencia es un tema operativo que acá hago, no tengo que resolver primero el método de los desplazamientos para calcular un desplazamiento y después calcular el valor de rigidez, sino que acá directamente opero con matrices de rigidez para calcular la rigidez de desplazamiento horizontales. Eso también estaría bueno agregarlo, ¿no es cierto? sí, lo puse en forma simplificada, que una vez que hice todo ese procedimiento, obtengo la rigidez, o sea, la condensación estática de la matriz de rigidez, que me permite calcular la rigidez de desplazamientos horizontales en forma matricial sin tener que resolver el sistema de ecuaciones lineales completo. Bueno, buenísimo. Está completo este tema. Bueno, esa era la consulta. Estamos entonces. Ingeniero, antes Sí. que se vaya así de palabra, no más quería hacer una pregunta. En el tema 2, la última pregunta, Sí, decía lo mismo, que hay que considerar un pórtico de un nivel urbano con carga horizontal en el nudo 1. Bueno, y para la relación acción igual a rigidez por desplazamiento en el método de la condensación, plantear los elementos de cada matriz era la primera pregunta, que bueno, eso no tengo duda, y considerar la relación entre esta matriz R y la matriz AXXU. Lo que pensé yo, que la matriz R, la formada por A igual a R por D, es la misma que la matriz AXXU, porque el concepto es el mismo, son claro. rigideces. Yo la Sí. pensé por ese lado, pero no sabía si con eso bastaba. O sea, queda la misma forma haciéndolo por el método de los desplazamientos, con el método de la condensación, llego a la misma matriz de rigidez. Sí, uno parte de la fórmula general, acción igual a rigidez por desplazamiento, ahora lo podemos relacionar con el método de la fuerza, que es esa es la fórmula que se aplica en el sistema de ecuaciones lineales. AXXU por X igual a menos AX0 es acción igual a rigidez por desplazamiento. Claro, es la misma. Lo que sí, habría que, como ha hecho ahí tu compañero, hay que poner los elementos, tanto en el método de la fuerza como en las denominaciones que hacemos en el método de la condensación, y vemos que para este pórtico, llegamos a la misma matriz de rigidez. Dijo método de las fuerzas, no es método de los desplazamientos. Es de los horizontales, desplazamientos, sí. No, de los desplazamientos. Bien. Entonces llegamos a Sí. que es la misma matriz de rigidez, entonces básicamente la AXXU, como recién mostrado tu compañero, es la misma. Sí. Le preguntaba justo por lo que estábamos ahí en el mismo tema de la condensación, entonces me había quedado Sí, justo es esa esto duda. mismo, nada más que estaba orientado lo otro específicamente a mostrar esto de la igualdad
de la AX, XU y la R. Perfecto. Bien, no tengo más dudas. Bueno, yo tendría que cambiar ahora al link, si no hice los pasos de la consulta de cálculo, pues también tengo ahora. Así que si a alguien le ha quedado otra duda, ahí le paso en el WhatsApp de análisis, les paso el nuevo link. Ok. Y cerramos este video. Sí. Yo rindo mañana en la mesa. No Ah, ¿te tengo puedes conectar al otro link? Así hablamos más tranquilo. Porque bueno, por pero yo no estoy conectada, no estoy en el grupo de análisis. ¿Qué me pasa? Ah, ahí te lo paso, espérate que lo pasamos por el chat, entonces. El chat de la Facu, no sé. No, no, ahí espérate un segundo, lo paso por acá mismo. Ah, bueno. Ahí lo busco y lo pasamos. Entonces, a ver acá en el chat. Ahí quedó en el chat, entonces, el nuevo link. Bueno, entonces me conecto a ese link. Perfecto, gracias. Ahí corto acá y me conecto con el otro. Bueno. Ahí también sí había entrado Federico recién. Nos cambiamos el link porque tengo la consulta en cálculo, entonces ahí estamos copiando el link en el chat del el nuevo lugar de consulta. Bueno, los que sigan, nos vemos en el otro lado y si no mañana. Que anden muy bien.